¿cómo se llama? Poder desarrollar lo que va a ser el modelo matemático, ¿no? Este modelo matemático que va a describir ese movimiento que estamos mencionando y poderlo plasmar en unas ecuaciones. Bueno, ya empezaremos a analizar. Bueno, hoy vamos entonces a terminar de explicar, de identificar estas partes. Mencionábamos la última sesión, platicábamos cuestiones sobre la parte de la transmisión y también mencionábamos algunos aspectos de los actuadores, ¿no? En cuanto a los actuadores, mencionábamos pues que depende del sistema de impulsión que estemos utilizando. Este sistema de impulsión puede estar, permítanme, creo que no me dio compartir la imagen, a ver, ahí está. Ahora sí ya apareció, no aparecía. Dependiendo de estos sistemas de impulsión, puede ser energía hidráulica, energía neumática y energía eléctrica. Y vamos a tener principalmente estos actuadores. Entonces, esos actuadores vamos a dividirlos en estas tres áreas principalmente. Y obviamente cada uno de ellos van a tener sus ventajas y desventajas. Entonces, aquí tendremos dentro de los actuadores los que tienen sistemas de impulsión hidráulico. Neumático y el eléctrico. Y mencionamos cada uno de ellos, pues va a tener sus ventajas y desventajas. En el caso de la parte de utilizar energía hidráulica, energía neumática y eléctrica, vamos a ponerlo aquí en una especie de tabla. Vamos a encontrar ciertas ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, en cuestión por ejemplo, vamos a poner aquí capacidad de carga. Lo arreglo, sí, capacidad de carga. Y vamos a poner aquí hidráulico, neumático y eléctrico. Entonces decía, dentro de los que tienen sistemas hidráulicos, la cuestión de la capacidad de carga, el que tiene mayor capacidad de carga es el hidráulico, al que le podría seguir el neumático y finalmente el eléctrico, ¿no? El que tiene más es el hidráulico. Y esto es precisamente por el sistema de fluido que utiliza. Bueno, vemos que la cuestión de los sistemas hidráulicos a comparación con los sistemas neumáticos es muy parecido. Aquí lo que cambia es el fluido que está circulando en nuestros circuitos, en estas tuberías, en el caso de las mangueras. En el caso de los neumáticos utilizamos mangueras porque las presiones que están manejando también no son elevadas. ¿Alguien recuerda qué presiones se manejan en los sistemas neumáticos? Estamos hablando de cuestiones de presión. No sé si llegaron a hacer sus circuitos hidráulicos y neumáticos ahora en automatización, algún apartado donde debemos haber hecho algunas prácticas con elementos neumáticos, hidráulicos. Bueno, desafortunadamente la pandemia no nos ha permitido hacer cosas presenciales, pero no sé si les platicaron los rangos que maneja o alguien los conoce. No, profe, así directamente que nos lo hayan platicado prácticamente casi no vimos, en automatización casi no vimos neumático. ¿No? ¿Y no han visto nada de hidráulica y neumática en otras materias? Sí, pero cálculos nada más en general, profe. No es como que nos hayan dado el rango en el que se trabaja. Ok, bueno. Vimos a la vez. ¿Vieron a la vez? Ah, ok. Ajá. Sí. ¿Qué vieron de a la vez? ¿Qué les platicaron? Muy interesantes los a la vez. Pues Pues básicamente como la forma en que se pueden estructurar para generar fuerzas y estos que se puedan implementar como generadores o como impulsores. Ok, ajá. ¿Qué Ok. más? También Bien. vimos las bombas de agua. ¿Vieron los O sea, qué? tuvimos que hacer los cálculos. ¿Les enseñaron a hacer cálculos de los a la vez? Ujú. Ujú. Ok. ¿Con quién lo vieron eso? Con el profe Aguado. Aguado.
Ah, ok. Muy bueno, profesor. Muy matemático. Sí. Muy bueno para esos cálculos. Bien. Sí, es muy bueno. Tiene un doctorado Ujú. en mecánica, especialización específicamente en la parte de hidráulica. Entonces, es Ah, experto en ese asunto. Sí. Y Bueno, se enfocaba más como a demostrar. hacer demostraciones. Ajá, Sí, es así que demostración. desafortunadamente, digo, la cuestión aquí de la situación que estamos viviendo actualmente, pues no nos ha permitido por el tiempo, porque sí lo hay, este, la forma de poder hacer prácticas hidráulicas, neumáticas. Yo con mis muchachos del otro grupo no pude llegar a hacer las partes de las simulaciones. En primera, no viene marcado en el temario, que es una pues, desgracia, porque en cuestión de automatización es muy importante el utilizar la parte de la hidráulica y la neumática. Yo considero que es un 80% de los sistemas que están industrialmente implementados como procesos automáticos utilizan hidráulica y neumática por las características del tipo de energía que se está utilizando. Y sí es muy importante hacer, si no prácticas físicas, pues al menos poder utilizar los simuladores para hacer estos circuitos hidráulicos, circuitos neumáticos, ver el comportamiento y la forma como lo vas a interconectar con los PLCs para activar y desactivar. Digo, o sea, nos está afectando un poquito en ese sentido. Eh, Existen esos simuladores, desafortunadamente no todos estamos preparados para poderlos utilizar, o a lo mejor muchos no tienen conocimiento de que existen porque están uh, pues más metidos con la parte presencial, más con la parte física, ¿no? Entonces, eso es un problema que estamos viendo en muchos campos, ¿no? Entonces, tenemos que echar mano de todos esos simuladores que antes había y que mucha gente, pues a lo mejor si los conocía decían, no, ¿para qué? No los necesitamos y nos podemos ir a los laboratorios y meter las manos, ensuciarnos y ver las cosas más reales, pues ahora sí es necesario poder utilizar esas cosas. Pero bueno, desafortunadamente no lo hemos podido hacer al 100%. Entonces les mencionaba esta cuestión de la hidráulica y la neumática. Aquí dentro de las primeras diferencias que se dan es precisamente esto. El fluido que utiliza, uno es aire y el otro es un líquido, ¿no? Que por las características mismas de esos fluidos tienen unas prestaciones más grandes las cuestiones de los fluidos. Por ejemplo, la parte de la hidráulica en carga tiene una mayor capacidad de manejo de carga, llega a trabajar hasta cerca de 100 bars, ¿sí? No de los que frecuentan ustedes, sino de los de presión. Uy, no pude poner aquí. 100 bars. Uy, ¿por qué pongo por mayúscula? Mientras que en la parte de neumática, lo más que alcanza a desarrollar o a utilizar son 10 bar. ¿Sí? Y ahí en función de esta presión. Otra de las cuestiones que podemos encontrar aquí, por ejemplo, la cuestión de controlabilidad. De estos dos, de hidráulica y neumática, ¿quién creen que sea más fácil de controlar? ¿Y en qué momento necesitamos controlarlo, por ejemplo? Aquí también van a venir aparte de los actuadores, ¿no? O de los acondicionadores de señal, los preacondicionadores, los acondicionadores, la cuestión de los palpadores o de los que recuperan la señal en sentido inverso, como los sensores, ¿no? van a ir cambiando. Pero en cuestión de hidráulica y neumática, ¿quién creen que ustedes que tenga una mejor controlabilidad y por qué? Yo creo que la hidráulica, ¿no? La hidráulica, sí, de hecho, Sí. tiene mayor controlabilidad. Pero en contraparte, esta cuestión de hidráulica y neumática, hay unos que tienen aquí velocidad de respuesta. ¿Quién creen que tenga mayor velocidad de respuesta? La neumática. La Sí neumática. es. Por ejemplo, en controlabilidad le pusimos que Y la la- hidráulica y en controlabilidad, en velocidad, la neumática. Así es. A ver, ¿por qué? Denme algún argumento de por qué neumática es más veloz y por qué la hidráulica tiene mayor controlabilidad. Bueno, yo creo que la hidráulica porque es más fácil manejar un líquido ¿Ok? y
Y la neumática, la velocidad, porque no es tan, a veces esos líquidos, bueno, no son líquidos, ya para la neumática, a comparación de la hidráulica, hay líquidos que son muy espesos. Ok, la Así viscosidad, es. sí. Ujú. Y eso lo hace lento a la hora de desplazarse por los conductos, ¿no? Ujú. Sí, Ujú. Y por qué no tiene que, por qué tiene que ser un líquido tan viscoso? ¿Por qué no ser uno menos viscoso? Para que sea más rápido, digo. Si tiene las ventajas de que tiene mayor control, mayor carga y la desventaja es la velocidad, pues hagamos a lo mejor esa velocidad la está limitando su viscosidad, hagamos un fluido no tan viscoso. ¿Por qué no le ponemos porque no agua? se tendría, porque no se tendría la misma fuerza. La La misma misma fuerza. presión. ¿Creen que la fuerza la da ¿cómo se llama? El fluido, si es aceite o si es agua, la da la fuerza. No, más Mm, bien sería por la precisión, ¿no? O sea, tendría menos precisión usar agua que usar aceite, por ejemplo. Podría ser, no es tanto así. ¿Por qué asumimos que el aceite nos da precisión en el manejo de los sistemas? A ver, platíqueme, porque eso sí, no, yo no lo sé y quiero aprender. No es ¿No es así. por su densidad? Densidad, Ajá, o sea, ok, por la sí, densidad que, bueno, por el aceite que es más denso que el agua, pues yo siento que es más fácil o más preciso manejar el aceite que el agua. pero como dicen sus compañeros, la parte de la viscosidad, la misma densidad, no lo va a hacer Más pues lento, ¿no? Sí, entonces, entre más despacito, más fácil de tenerlo. Pues hay menos fugas, ¿no? Podría ser. Menos fugas. Pues menos fugas a comparación del sistema neumático, sí, pero por el mismo sistema neumático que en el sistema neumático tenemos esas fugas o liberamos el fluido al aire porque pues no contamina ese fluido, ¿no? Y sería más complejo poderlo recircular o poderlo volver a almacenar en la cuestión del compresor o en el depósito. Es por eso que cuando estamos trabajando en un sistema neumático, tenemos esa contaminación, pero contaminación auditiva, ¿no? El ruido que hace cuando se está liberando el aire, ¿no? Porque no hay problema en liberarlo, ¿no? O sea, no contamina. Al contrario, el que contamina más es la hidráulica y de hecho, podrían tener más fugas en la hidráulica, pues por la misma cuestión de la presión que decíamos, aquí nada más le puse bar, voy a ponerle la cantidad, que eran 100 bars, hasta 100 bars, Ujú. imagínense. Es 10 veces más la presión que puede manejar una cuestión hidráulica que una neumática, ¿no? Entonces, Y, tiene más probabilidades de fuga un sistema hidráulico que un neumático. Ahora, y una no tuve, fuga en un sistema hidráulico, pues es más preocupante por la cuestión que les decía, la contaminación. El fluido que se pudiera liberar en el hidráulico contamina más que lo que se pudiera liberar en el neumático, que es aire, ¿no? Bueno, y aire, así de simple como decir una cosa, pero no lo es tampoco, ¿verdad? Decíamos que el hidráulico es aceite, tiene una densidad, tiene una viscosidad, y bueno, para poder aumentar la velocidad tendría que ser menos viscoso, menos denso. Incluso podríamos pensar, o yo podría decir, ¿por qué no utilizar agua, no? Para que fuera esto más rápido. Pero cambian algunas situaciones. No tiene tanto que ver, bueno, en cierto punto, sí, la parte de la densidad y la viscosidad, el usar agua. Pero ¿por qué otra situación ustedes creen que no se utilice agua? pudiera ser que, o bueno, pudiera si existiera alguna relación entre la viscosidad y que resista más presión. Que resista más presión, sí. ¿Y qué pasa si el agua no resiste más presión? Pues no va a impulsar el actuador, No va a o lo va a impulsar el lo va a actuador. impulsar con menor fuerza que un líquido más denso. Bueno, eso yo supongo. Ok, por ahí va. También. Los antiguos utilizaban los sistemas hidráulicos como los conocemos ahora. Por ejemplo, no sé si les platicaron el mecanismo del gato hidráulico. Bajo el principio de Pascal, ¿no? O algo así Exactamente, es. exactamente. Y se Entonces, utilizaba con agua. sí, sí, más que el aceite ayuda a que la fuerza multiplique, la fuerza de entrada se multiplique mucho más ¿Por qué a principio? comparación del agua.
por qué principio, por qué variable, por qué propiedad de ese fluido? ¿Cómo se le llama? Si es en este caso lo que estamos platicando, la parte de la viscosidad, ¿no? Sí. Pero hay otra situación también muy importante, el por qué no se puede utilizar en estos sistemas. Bueno, una es ese, ¿no? En la cuestión de que puede, como dice su compañero, puede resistir mayor presión. Si nosotros sometemos ese fluido a mayor presión, que a lo mejor los sistemas, las bombas o los compresores nos pudieran permitir eso, y hacer circular ese fluido, imagínense, agua, a través de esos circuitos neumáticos y además entrar a los actuadores que pueden ser motores hidráulicos o pueden ser simplemente cilindros, ¿no? De simple efecto, doble efecto, etcétera, y van a estar trabajando en él. Pero al estar sometido a toda esa presión, ¿qué va a pasar con el fluido? ¿Se evapora? ¿Se qué? ¿Se hace gas? Se puede evaporar, sí. En este caso va a haber calentamiento, por eso los sistemas hidráulicos suelen ser, pues, algo relativamente sistemas calientes, ¿no? Pero Ujú. la cuestión de la misma aceite, por eso se utilizan esos fluidos para poder tener una ¿Aplicar? mayor soporte de carga, de presión, un fluido más viscoso, tiene la ventaja de poder transmitir esa misma fuerza, porque aquí lo que estamos haciendo, la cuestión es de la compresibilidad del fluido. Ujú. Ya está en un estado líquido o está ya, digámoslo así, con esas características, pero entre más denso, todavía el fluido está más, como que ya está más comprimido, vamos a llamarlo así. Ujú, ujú, Entonces, claro. esa compresibilidad del fluido es todavía menor. Si nosotros aplicáramos una presión mayor a lo que va a ser el agua, lo que podemos provocar es calentarlo y hacer lo que se evapore. Y esa evaporación pues va a provocar muchos efectos dentro de nuestros actuadores, ¿no? No sé si les platicaron de los álabes, si les comentaron que esos álabes se pueden utilizar en turbinas de vapor o en generadores eléctricos que decían, ¿no? Sí, profe, sí. Por lo general son en turbinas de vapor, pero ese vapor genera cosas muy, muy dañinas para esos álabes, ¿no? Ese vapor, incluso de ahí está el comentario, el vapor existe vapor seco y vapor húmedo. ¿Sí les platicaron de eso? No, profe. No. Bueno, esa cuestión de lo del vapor seco, vapor húmedo, va a depender de la cantidad de humedad que exista en ese estado del fluido que está trasladando. Lo mismo va a pasar aquí. Si nosotros utilizáramos agua en la cuestión de utilizar más carga en ese fluido, vamos a generar mayor temperatura y al ser un fluido con poca densidad o menor densidad con respecto al aceite y la viscosidad, pues va a soportar menos presión, menos temperatura y va a poderse presentar la parte de la evaporación y genera cavitaciones, esas pequeñas burbujas de agua que al estar circulando y chocar con los elementos mecánicos genera erosión y al generar erosión lo que va a pasar es que va a ir desgastando los sellos y provocar mayores fugas. Entonces, el utilizar este fluido en la cuestión de los sistemas hidráulicos a esas presiones que se pretendían mover, pues no era una opción viable, ¿no? Y también la cuestión de la temperatura, como por ejemplo los aceites que se utilizan en los vehículos, ¿no? O sea, hay de grados, si lo sabían, ¿no? Sí. Está, por Ujú. ejemplo, SAE 2030, 2050, etcétera. ¿Alguien sabe para qué es eso? Para que la viscosidad del aceite se comporte de diferente forma dependiendo si está el ambiente frío o caliente. Dependiendo de la temperatura a la cual está el fluido, pues vamos a tener un cambio o una variación en esta cuestión de esas propiedades de viscosidad y por ende la forma o la velocidad como se distribuye a través de los ductos. Y nos mencionan que ahí podríamos tener diferentes rangos de viscosidad, por eso los grados de 20 a 50, etcétera. Es lo mismo aquí, esta cuestión de esos grados nos van a permitir tener una mayor transmisión. Tiene una mejor controlabilidad simple y sencillamente por el hecho de que es un fluido no compresible. Y la Ok. forma de transmitir la fuerza va a ser pues relativamente lineal con respecto al movimiento de los actuadores. Es decir, si yo pongo una determinada presión a la entrada de los actuadores o del sistema,
en los actuadores voy a tener una respuesta de esa misma forma. En cambio, ¿qué pasa con la parte de la neumática? Si yo aplico una fuerza o libero presión de ese fluido, en este caso del aire a presión, y lo quiero aplicar a un actuador neumático, un cilindro, ¿tendríamos una linealidad en la parte de cómo se transmite esa presión? Yo creo que no, Necesitaríamos ayuda, ¿no? Para porque hacer lineal la liberación de la fuerza. Hacer lineal la liberación de la fuerza. ¿Por ahí alguien más comentó algo que más? a la hora de estar en el cilindro, el aire se puede ir comprimiendo, ¿no? Entonces ahí se pierde. Exacto. Exacto. Es más Podría compresión. ser que el sistema fuera más pesado, o sea, más pesado. Por ejemplo, si queremos levantar alguna carga en una especie de tipo pues, gato, pero en lugar de ser gato hidráulico, un gato neumático, al desplazarse ese fluido, el desplazarse el aire y entrar en contacto con el actuador, tal vez la presión o la fuerza que está ejerciéndose por el área de esos cilindros no sea la suficiente para poder levantar el objeto y necesitamos aplicarle mayor presión, pero entre más presión, como es un fluido, que en este caso es aire, es compresible y lo podemos ir comprimiendo y esa compresión empieza a generar cambiar de estado. ¿Sí? Si en el otro caso el agua con la presión aumentaba la temperatura y se volvía a evaporar, podemos hacer un círculo vicioso ahí. Aquí en esta cuestión del aire, al comprimirlo se puede condensar y Liquificar. dependiendo de la humedad, por eso se dice que tenemos aire seco y aire húmedo. Esa misma presión, esa misma estar trabajando con los actuadores, la temperatura, puede condensar esa humedad que existe en el aire y formar las gotas de agua. Y esas gotas al estar viajando en el circuito e impactar en los elementos de los actuadores, por ejemplo en los álabes de las turbinas eléctricas, van generando cavitaciones, van generando deterioro en esos y elementos y volvemos a lo mismo, vuelven a generar fallas en los sellos, ¿no? Pero aquí la principal, la cuestión del control es esa, que a lo mejor nosotros enviamos esa energía y esperamos que así como mandamos la energía se empiece a mover, y no es cierto, va a haber un pequeño retardo en el desplazamiento del actuador por efecto de la carga que está desplazando. Entonces no hay una linealidad en el comportamiento de ambos, por ende el control es más complejo, no podemos tener una precisión en el movimiento de esos elementos, pero si tenemos una mayor velocidad en cuanto a respuesta. Un actuador se puede extender o contraer de forma más rápida que un hidráulico, pues por la velocidad con la que se desplaza el fluido a través de los ductos, ¿no? Por tener una menor viscosidad, una menor densidad, el neumático se desplaza más rápido que el hidráulico, que tiene que estar, pues, digamos, recorriendo esas tuberías con esa mayor densidad, mayor viscosidad, pues lo hace más lento, ¿no? En cuestión de lo mismo, pero hablando de la parte eléctrica, sí, podríamos decir que todavía es un poquito más rápido la respuesta de vamos a ponerlo, pero en cuestión de carga, vamos a ponerlo aquí, la cuestión de carga es el que menos tiene, ¿no? Necesitaríamos aditamentos, como lo platicábamos, de las transmisiones para poder hacer conversión. La parte de la velocidad que tiene, por lo general los motores eléctricos tienen mucha velocidad. Hay que cambiar esa velocidad por fuerza, ¿no? Entonces tenemos carga, control, velocidad, la cuestión de complejidad en cuanto a los sistemas de control y de la instalación. ¿Quién de todos estos es más complejo? ¿El hidráulico, el neumático o el eléctrico? ¿Será el eléctrico? ¿El eléctrico es más complejo, más difícil de instalar? El neumático, ¿no? El hidráulico, ¿no? El Neumático. hidráulico, el neumático, el eléctrico. Creo que neumático. Un bolo. 20 neumático. El 20, neumático. 20 neumático, ok. Neumático, ¿qué más da? ¿Por qué el neumático dicen que es más complejo? A ver, platíqueme. Bueno, yo creo que porque como tenemos que controlar el aire y las fugas de aire como tal, y aparte el aire que sea seco y no se vuelva húmedo para que dañe nuestro sistema, pues es más difícil controlar el aire que un fluido. Claro. Exacto. Me Es, robaste la es, palabra com- de la boca. es complejo, sí.
Ahí tenemos, y de ahí se van a derivar una cuestión de aditamentos en la cuestión del circuito hidráulico, en donde están los filtros secadores y luego están los filtros humectantes, ¿no? Ok. Ahí dicen, bueno, primero lo seco y luego lo vuelvo a humedecer. No, lo que pasa es que los filtros, los secantes, lo que hacen es quitarle, bueno, no sé, no creo que los hayan visto, digo, por la situación que prevalece ahorita, pero debimos haber entrado a los laboratorios y checar los filtros, en donde son unos pequeños como, ¿qué serán? Hijo, va a ser difícil dibujarlo aquí. Bueno, es el agua, ¿no? Sí, pues son transparentes y abajo, bueno, de un lado entra el aire, son como pequeños tubitos reguladores. Híjole, pero la característica es que están redonditos de abajo. Así. Y ahí se ve cómo se va acumulando el agua, ¿no? Entonces entra por aquí, entra alguna presión, aquí se ven algunos elementos filtrantes, secantes, y hasta abajo se va viendo cómo se deposita el agua y sale, ¿no? Esos son los filtros que secan el aire, ¿no? Y después pasan otro que los humecta, pero los humecta de aceite. ¿Para qué le echaremos aceite al aire comprimido? Para que se desplace sin, bueno, para que no dañe las mangueras. En este caso sirve como lubricante para las mangueras, para que no se resequen, no se trocen, para que a la hora de que está entrando en contacto con los actuadores, por ejemplo, los cilindros o los motores neumáticos, se mantenga el sistema lubricado y no haya esa fuerza, exceso de fuerzas, exceso de fricción, los sellos se mantengan lubricados, puedan desplazarse de una forma correcta y no haya esa fractura en esos sellos, tengamos pérdidas de aire. Entonces, necesitamos secarlos, pero de agua, porque el agua no resiste esas cantidades de temperatura que demanda el trabajo que se está realizando y se puede condensar y formar esas gotitas que al impactarse pues va a ir deteriorando el material. Y en cambio necesitamos pues, dotarlo de aceite para mejorar esas propiedades de lubricación y ya que el aceite pues soporta mayores temperaturas y tiene un mejor desempeño. Y sí tiene, digámoslo, hasta cierto punto más elementos dentro del circuito que se tiene que implementar, pero aún así no es tan compleja su instalación, ¿no? Entonces, aquí el que más complejo tiene para la cuestión de la instalación es el hidráulico, y que ya se me movió mi intento de tabla, pero era aquí el hidráulico. El hidráulico se supone que tiene 3 estrellitas o 3 taches. Es el más complejo por la cuestión de los depósitos. Se necesitan depósitos más grandes que con respecto a los hidráulicos. La cuestión de las bombas también, se necesita que las bombas sean relativamente más grandes para poder generar la presión. Recuerden que es un elemento viscoso y hacerlo circular, pues demanda de mayor fuerza. Esa misma fuerza, por ser un fluido no compresible, se transmite a todo el sistema y puede tener a la salida mayor fuerza en los actuadores. No es propiamente que porque si yo estoy utilizando aceite o estoy utilizando agua, el aceite me dé más fuerza. No, lo que pasa es que el fluido soporta más fuerza. Yo le podría aplicar la misma fuerza si el fluido fuera agua, pero la fuerza a la hora de quererla nosotros obtener de salida de ese sistema, no la vamos a obtener, o bueno, nos vamos a decir que no es tan eficiente porque esa fuerza la va a convertir en temperatura, va a evaporar el agua y se van a generar ahí cosas que no son convenientes para nosotros. Entonces, sin embargo, esa parte de la complejidad, la instalación que se tiene que hacer, las tuberías son especiales, a diferencia del neumático. En el neumático, pues simplemente se van a empezar a poner mangueras, ¿no? Dependiendo de la norma que se esté utilizando, de los parámetros que se esté trabajando, pues está la de 5 milímetros, la de 6, la de 10, la más grande que yo he visto es de 15 milímetros y ya es mucho, ¿no? Para soportar estas presiones que les decía, de a lo máximo 10 bar. Y en la neumática, en la hidráulica, esas mangueras tienen que estar incluso reforzadas con mallas de acero por las presiones que se pueden estar haciendo o circular sobre esos ductos, llega en muchos casos a reventarse o tener fugas, ¿no? Entonces,
En ese sentido de instalación, en ese sentido de mantener el sistema trabajando, es más complejo un sistema hidráulico y más caro que un sistema neumático. Sin embargo, el por qué se sigue utilizando esos sistemas, pues por la cuestión de la simplicidad a la hora de desplazar esas grandes cargas que podrían ser muchísimo mayor las cargas que pueda desplazar incluso que un sistema eléctrico, aún con transmisiones mecánicas, ¿no? Para poder aumentar esa potencia, ¿no? Entonces, el que sigue en complejidad es el neumático y el más sencillo en este caso es el eléctrico, ¿no? Que simplemente es hacer su instalación de algunos cables. Si hablamos de motores de corriente directa, pues a lo mejor hay un variador, un pequeño rheostato para poder regular la corriente. Ahí sigue habiendo en la industria cuestión de controles de velocidad para motores de corriente directa muy, muy sencillos y que son confiables y robustos, ¿no? Una de las características, les mencionaba a mis muchachos del cuatro anterior, la industria siempre se va a ir por la cuestión de lo que ya está probado y que es robusto, ¿no? Si nosotros llegamos con cuestiones innovadoras, súper innovadoras, de diseños que hagamos desde el aspecto o desde el punto de vista mecatrónico, la parte industrial siempre va a lo que ya está probado, a lo que es robusto y lo que les va a generar un mayor grado de confianza en cuanto al desempeño. Es por eso que se siguen utilizando muchas cosas de hace mucho tiempo. En este caso, ahí está la cuestión de los generadores. Y algunos otros que apuestan pues por la modernidad, ¿no? En estar utilizando algunos controles con motores de corriente alterna, esta parte de la corriente alterna se utilizó o se empezó a utilizar más con el desarrollo de los controles electrónicos que nos permitían tener mayores prestaciones, ¿no? Por ejemplo, abundaba o era más común utilizar un motor de corriente directa con respecto a uno de corriente alterna por esta situación del control, ¿sí? De CD con respecto a CA, era más fácil regular velocidad con un motor de corriente directa que con un motor de corriente alterna. Para un motor de corriente alterna, ahora actualmente se utilizan lo que se conocen como los drivers. ¿Sí los han escuchado? Entonces, Sí, profe. Sí, perdón. No. ¿No han escuchado los drivers? Sí, eso sí. ¿A qué se refiere con drivers? Cuando decimos, vamos a utilizar un motor de corriente alterna, pero tienes que traerte un driver. ¿Qué es un driver? Son los que podrían... A ver, ¿cómo explicarlo? Como se te ocurra, a ver, vamos a ver si sí es así. ¿Qué hace ese driver? Pues básicamente hace que encienda de forma controlada y funcione de forma controlada el motor. Sí. Por ejemplo, es un arranque lento. Si se necesitara un arranque lento, podemos tener o programar el driver, lo que se le conocen como curvas de aceleración y de desaceleración para cuando va a arrancar y cuando va a parar. Pero ese arrancar lento y ese pararse con una determinada rampa de desaceleración era muchísimo más sencillo hacerlo en un motor de corriente directa, ya que recordarán que los motores de corriente directa para regular su velocidad bastaba con cambiar o regular la corriente que entraba en sus terminales. No así para los motores de corriente alterna y mucho menos para los motores de corriente, para los motores trifásicos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en los motores de corriente directa, ¿cómo invertía yo la velocidad, el sentido de giro? Pues invirtiendo los polos del motor, ¿no? O sea, invirtiendo la polaridad, exacto. ¿Cómo invierto el sentido de giro en un motor trifásico? Tendría que ver con la forma de las ondas senoidales que se le suministran por las líneas. Sí, por ahí algo así. En un motor trifásico es muy fácil cambiar el sentido de giro. Sí tiene que ver con la parte de las ondas senoidales. Recuérdense que van desfasadas 120 grados eléctricos una con respecto a la otra. Y por la constitución o la forma como están esos devanados, el invertir la dirección en un motor trifásico, ¿cómo se hace? También se invierte la polaridad en dos de las líneas, ¿no? Se intercambian dos de las líneas, ¿sí? Puede ser, digamos, tenemos, ahí se me olvidó ahorita el nombre propio de cada una de las fases, bueno, de los devanados. Supongamos que es ABC, cambiamos A con B o B con C y con eso logramos
que la forma como se está generando los campos magnéticos se desfasen y haga que gire en un sentido contrario. Pero ¿qué pasa si el motor de corriente alterna es bifásico o monofásico? ¿Cómo cambiamos el sentido de giro? El sentido de giro lo da el sentido en el que están bobinados los devanados, ya sea del estator o del rotor. Y por lo general siempre son en sentido antihorario. ¿Cómo lograban cambiar eso? Ese era lo complejo que les decía. La cuestión de los motores de corriente alterna eran más complejos en cuanto a poderlos controlar. Si no, eso se hubiese utilizado a la par que el motor de corriente directa, ¿no? Que era más sencillo invertir el giro y regular la velocidad. En cambio, en corriente alterna no. Por ejemplo, en corriente alterna, ¿cómo regulábamos la velocidad? ¿Por la frecuencia? Ahora lo sabemos que se utiliza la frecuencia, ¿no? Incluso, no sé, ¿vieron su gráfica de voltaje-frecuencia? ¿Vieron control de motores? Muy poco. ¿Con quién lo debieron haber visto? A ver, platíquenme. Yo siempre ando de chismoso preguntando quién es esta clase. Perdón. Fernando Gómez. Ah, con el doctor Fernando, ¿no? Es un buenazo eso. Yo creo que sí lo vieron. Debieron haber visto la curva de voltaje-frecuencia, que es algo parecido a esto. ¿Sí la vieron? O las rodillas del torque de los motores de corriente alterna. Sí lo debieron haber visto con él. Creo que sí, profe, pero no me acuerdo. Ok, ¿qué significaba esta gráfica? ¿Qué relación guardaba la frecuencia y el voltaje? ¿Para qué? Bueno, por lo que parece la gráfica, que es proporcional. Ajá. Aquí la cuestión, si yo varío simplemente la frecuencia, es un sistema en la parte del motor de corriente alterna que está, pues al final de cuentas, está respondiendo a la forma de cambio del campo magnético, ¿no? Y ese campo magnético va a ir cambiando en función de la onda sinusoidal. En la parte positiva, en la negativa, pues va cambiando la polaridad del campo magnético y la forma como va a hacer que se atraiga o se repela en cada uno de los polos del motor y lo va a ir haciendo girar, ¿no? Y después viene la otra onda desfasada a los 120 grados eléctricos y el mismo efecto, y eso va a ir haciendo impulsar el rotor. Y la velocidad, pues lo va a determinar la frecuencia con la que nosotros estemos haciendo cambiar ese polo norte, ese polo sur dentro, ¿no? Entonces, al cambiar yo la frecuencia, cambio la velocidad. Pero esta relación era la relación de frecuencia, en este caso, de este lado. A ver si se acuerdan, frecuencia. Y acá teníamos voltaje. O voltaje de la amplitud de esta señal, ¿no? ¿Por qué decía que teníamos que aumentar la frecuencia y aumentar el voltaje? O disminuir la frecuencia y disminuir el voltaje. ¿Para qué? Pues bueno. Ajá, sí. Yo me imagino que como es la corriente alterna, conforme más rápido cambie de positivo, bueno, del pico alto al pico bajo, ajá, eso va a incrementar el giro del rotor, porque está habiendo cambios de polaridad muy rápidos y eso hace que a lo mejor incremente o disminuya el giro. Creo yo, a lo mejor eso es la relación de fuerza y voltaje. Sí, tiene que ver de frecuencia y voltaje, sí, perdón. Me faltó completarle con hertz para no confundirlo con fuerza, sí, ok, frecuencia en hertz. Estos son los volts. Sí tiene que ver con la cuestión de la velocidad de cambio de esta parte positiva y negativa. Y acuérdense que cuando estamos cambiando, haciendo circular una corriente por un conductor y el cambio de sentido de esa corriente nos va a generar campos magnéticos, de acuerdo a algunas propiedades por ahí mencionadas como la ley de Lenz y cuestiones de esta parte del electromagnetismo, van a hacer que se repela de forma más rápida o se atraigan más rápido esos campos magnéticos y por ende generen una velocidad de rotación más alta o más baja. Pero si yo no hago cambio aquí y simplemente varío la velocidad, es decir, la amplitud en esta señal siempre se mantiene, y yo lo único que cambio esto,
Pues sí voy a lograr eso que mencionan, cambiar la velocidad, tener la velocidad, pero voy a tener una desventaja. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, con los motores? Yo lo tengo a máxima velocidad o a plena carga, vamos a llamarlo así, que tenemos, no sé, 24 volts, por ejemplo, si fuera a decir, de corriente directa. Y trato de detener ese motor tocándolo o haciendo una carga. ¿Cómo se comporta ese motor? ¿Lo podré detener? Si estoy dentro de los rangos de operación que marca el diseño. Pues probablemente no, ¿no? Vamos a tener un torque para el cual ¿El está de directa? diseñado, etcétera. ¿Perdón? ¿De corriente directa? Bien, el de corriente directa. En cambio, si yo voy bajando el voltaje, como efecto, voy a conseguir que la velocidad del motor caiga. Ujú. ¿Están de acuerdo? Pero entre más lento vaya, si yo apenas si lo toco, ¿qué va a pasar? ¿Se para? Si lo voy a lograr detener. Ujú. Es decir, no va a tener mucha fuerza. La corriente que está circulando en él no es la suficiente como para generar un par motriz derivado del campo magnético lo suficientemente fuerte como para seguir girando. Y por eso por ahí alguien dijo, no, es que entonces vamos a utilizar esta super nueva tecnología que acabo de diseñar y que nos va a permitir mantener la potencia constante. El PWM. ¿Lo han escuchado? Sí, ¿verdad? Sí, profe. ¿Para qué es el PWM? Una modulación por ancho de pulso. ¿Y cuál es el objetivo? ¿No? ¿No se acuerdan? Del objetivo así en concreto no. Bueno, es una modulación por ancho de pulso, que la intención es poder modificar ese ciclo de trabajo y como resultado tenemos que la velocidad del motor de corriente directa cambia, ¿no? Pero una de las ventajas que tiene aparte de que lo podemos hacer de forma electrónica ya, es decir, y no necesitamos ya algún reóstato, un potenciómetro variable para poder regular la corriente y cambiar la velocidad, la podemos hacer de forma eléctrica, pero aquí también una de las cuestiones que se tienen es que como se está haciendo un switcheo hasta cierto punto, bueno, y esto todavía es un poquito más complejo, de estos valores, se mantiene un poco más constante la corriente que se está suministrando y al mantener la corriente, pues se puede sostener de una forma más amplia el torque que se está generando en el motor. Digo, no, tampoco es que en todo momento estemos manteniendo el torque y si va muy lento siga teniendo la misma fuerza, ¿no? Si llega a caer, ahí están sus curvas de comportamiento, al igual que la corriente alterna. Pero aquí en este caso, esta curva de voltaje-frecuencia nos platica sobre lo mismo. Es decir, si yo voy a aumentar la frecuencia para aumentar la velocidad, debo de aumentar el voltaje en esta línea para mantener el torque constante. Bueno, para no llevarnos más tiempo en esto, estos desarrollos de la electrónica, de la modulación por ancho de pulsos que se presentó aquí en CD mucho tiempo después, también se empezó a aplicar en corriente alterna, pero en lugar de tener un PWM para uno, se tiene ahora un PWM para 3 fases y se le conoce también como PWM de vectores espaciales. Nombres acá bien cremosos que se sacan los científicos, ya ven cómo son ellos. Sí. Pero en realidad, pues sí son esos tres PWMs que están desfasados 120 grados eléctricos, con la intención de tomar esto como si fueran 3 motores a la vez empalmados y regular ese PWM que está presente en cada uno de ellos, ¿no? Eso nos va a permitir tener pues esa cuestión de regular la velocidad, de invertir giro, de controlar el torque con el que se está trabajando y pues nos va a permitir una mejor implementación, una mejor implementación de estos motores de corriente alterna, pero que requiere de esos drivers. Si no hubiese estado la evolución en la parte de los componentes y de las técnicas, pues estos motores de corriente alterna a lo mejor seguirían limitados al uso simplemente como las bombas de agua, ¿no? O algunos otros motores que pues simplemente suministraban el impulso, el giro, y todos los elementos mecánicos eran lo que hacían el trabajo, ¿no? Como en las máquinas comunes. En cambio, ya con este desarrollo tecnológico ya podemos ocupar estos motores de corriente alterna para posición, para velocidad, para torque, para cambio de giro, como los que se necesitan en la implementación de los robots.
industriales, ¿no? Entonces, en la actualidad, la mayoría de los motores que se utilizan en los robots son de corriente alterna, pero indiscutiblemente tienen estos dispositivos para poder controlar posición, velocidad y su torque que se está aplicando, los drivers con toda esta tecnología. Y ha dejado de lado esta cuestión de usar los motores más sencillos de corriente directa porque tiene mayores ventajas y prestaciones en cuanto al consumo energético. Es decir, para poder desarrollar la misma potencia con un motor de corriente directa, pues aumenta el tamaño, aumenta el consumo de corriente, aumentan pues más cosas, ¿no? Las protecciones y demás, a diferencia de los motores de corriente alterna que puedan ser de menor capacidad en tamaño para poder proporcionar la misma fuerza, el mismo torque, y la cuestión de consumo de corriente es menor, ¿no? Lo que platicábamos sesiones anteriores en la cuestión del transformador, la corriente, el voltaje, etcétera. Se trata de mantener la misma potencia, ¿no? Y también dentro de estos actuadores, ya hablando de la parte eléctrica, pues podemos encontrar algunos otros elementos que también se pueden utilizar, como son los servos drivers o los motores con retroalimentación de posición, y algo que ya daban por muerto también y que se siguen ocupando nuevamente en la parte de industrial, lo que son los motores a pasos o los stepper motors, ¿no? ¿Sí los llegaron a conocer o escuchar Sí, de profe. ellos? Sí. Platicados. ¿Perdón? Sí, los hemos visto. Sí los han ocupado, sí los han... Bueno, estos estaban extintos para la parte industrial, de no me hablen de él, sí son muy precisos, tienen algunas ventajas, pero una de las principales cuestiones que se tenía era que la precisión era pues limitada, ¿no? Sí, sí era muy preciso dentro de unos rangos, pero si nosotros queríamos un mayor pues, punto de precisión, pues, más bien exactitud, eran muy exactos, pero si nosotros queríamos hacer giros más pequeños, pues era difícil, ¿no? Comparación de motores de corriente directa o de corriente alterna, que utilizando transmisiones pudiéramos reducir todavía la velocidad y tener un intervalo de giro más pequeño. En los motores a pasos ya venían, ¿no? Decían 1.8 grados, 2.6, o a lo mejor había unos más pequeños con 0.7 de grado, etcétera. A lo mejor era suficiente, pero la desventaja que tenían era que el torque que se podía generar con ellos era limitado, ¿no? No eran de gran torque y no se ocupaba para cuestiones de carga. Sin embargo, se empezaron a desarrollar técnicas y electrónica, así como esto se hizo aquí con los motores de corriente alterna, con los drivers. Se empezaron a hacer drivers para motores a pasos. Y hay unas técnicas que se conocen mucho, que se llama el microstepping. Y eso lo que hace es que va a subdividir los pasos de los motores a pasos en más intervalos, ¿no? Por ejemplo, si tenía un motor a pasos que trabajaba con un cuarto de paso, lo puedo hacer que trabaje con un octavo, un 16avo, un 32, y así sucesivamente conforme vayamos teniendo el driver que nos pueda generar una cantidad de pasos secundarios hasta llegar al microstepping, ¿no? Que es ahí arriba de 1024 pasos por división. Entonces, si antes teníamos un giro de 0.8 grados, con este micro podemos tener de 0.4, 0.2, 0.1, 0.01, etcétera, etcétera. Y lo va haciendo más preciso y va a emplear también algo parecido de lo que se utilizaba acá con corriente alterna. Es decir, entre mayor velocidad necesitamos imprimir al motor a pasos, debemos de tomar en cuenta esta cuestión del voltaje. Debo de aumentar su voltaje porque si no hay caídas de fuerza o de torque en ese giro. En fin, bueno, cuestiones que podemos seguir platicando más adelante en la cuestión de los actuadores y que nos van a permitir, pues, echar a andar este motor, ¿no? Hay que considerar, perdón, este robot, hay que considerar todos estos elementos. Y finalmente, la cuestión de los sensores. Les decía, hay sensores internos, externos, que también nos podríamos aventar una gran plática sobre los sensores. Sensores de tipos absolutos, incrementales, sensores digitales, sensores analógicos, sensores que nos van a dar una relación de la variable radiométrica o una especie de una relación lineal o tal vez con una curva característica,
o sensores simplemente de todo o nada, ¿no? De cuando llegamos a un límite se activa y se desactiva, ¿no? Y estos elementos, pues, decíamos, principalmente se van a utilizar para interactuar en el entorno de nuestro espacio de trabajo o controlar las variables internas de los manipuladores para tener presente el funcionamiento del mismo, ¿no? Y como elemento terminal, pues les platicaba, íbamos a tener, eso yo creo que sí lo platicamos más adelante, herramientas y pinzas. Son de las principales dos clasificaciones que tenemos, ¿no? Pinzas con 2 dedos, 3 dedos, multiarticulados los dedos, con ventosas o con aditamentos especiales. Y la cuestión de las herramientas para hacer algún proceso que también no son herramientas comunes, ¿no? Por lo general, cuando estamos haciendo un trabajo o queremos implementar un proyecto con un robot, pues nosotros queremos acoplar o hacer un aditamento, por ejemplo, agregarle un cautín, agregar un taladro común y corriente a nuestro robot. Pero ya en la parte industrial, ese taladro o ese electrodo o ese dispositivo que pudiera utilizar un técnico dentro de la industria, no es así de sencillo que se le monte al robot y haga la tarea. Debe de estar dotado de más sensores, de más elementos de control para poderle facilitar al robot la utilización de esta herramienta. Entonces no son herramientas comunes, aunque parezca que la actividad que está realizando pues es común, ¿no? Por ejemplo, taladrar, hacer una soldadura, un punto, etcétera, requiere de más cuestiones de sensores. Y esos movimientos que se van a desarrollar con la herramienta, pues van a recaer en la cuestión de los controladores. Les decía, hay controlador primario y controlador secundario, que ese yo creo que lo voy a explicar en la otra imagen. Voy a borrar esto. Y que nos va a permitir generar las actividades. Supongamos que nuestro controlador primario es esta cosita que tenemos acá, que puede ser nuestra computadora y dependiendo del tipo de programación, puede ser gestual o textual. En el caso de gestual, tenemos este aditamento acá abajo también. El gestual es pues una especie de control remoto, ¿no? Es el famoso Teach Pendant. Y que lo que hace es manipular cada uno de los actuadores que tiene aquí el robot. Por ejemplo, el del hombro, el de la base, el del codo y los dos correspondientes a la muñeca que están aquí. Este es un motor, este es un robot tipo Mitsubishi de 5 grados de libertad, que es un multiarticulado. Ahorita veremos la topología. Esos motores pues los controlamos con este Teach Pendant. Vean, está colocado, está conectado a este que le llamamos controlador. Este es el controlador secundario. Y la diferencia entre el controlador primario y secundario no es el grado, sino que el secundario lo que hace es encargarse de que las variables o las posiciones o los datos que me esté proporcionando la computadora, que es el controlador primario, se cumplan con alguna técnica de control, como puede ser control de posición, control por torque, o controles combinados, ¿no? Por ejemplo, el control por impedancias que se llama, que es en donde estamos trabajando con fuerza y posición. Al combinar o al estar tratando de controlar la fuerza y la posición de un objeto se llama control por impedancia, o alguna otra técnica, ¿no? Control PID, control óptimo, no sé. El objetivo es que la variable que nosotros le estamos dando y estas variables aquí que van a salir de este controlador primario tienen que ver con, pues en este caso, posición angular de cada una de las articulaciones, ¿no? Entonces, teta 1, teta 2, teta 3, teta 4, etcétera. Ay, se puso ahí. Teta 4. Y esto va a responder a una trayectoria que queramos que realice el robot. Imagínense que aquí nuestro programador está generando una especie de trayectorias de este tipo. Para poder generar esta trayectoria, el modelo que nosotros vamos ahora a analizar, que tenemos que determinar, se resuelve aquí en la computadora y se empiezan a generar valores deseados para seguir esta trayectoria. Esto es el planificador y generador de trayectorias, que puede ser nuestro controlador primario. Estos datos de estos valores articulares se transmiten al control secundario y él se va a encargar de decir, ¿sabes qué? El motor teta 1 debe estar en 10 grados. Ah, bueno, pues hago lo correspondiente. Aquí hay sensores para medir la posición y le dicen al controlador primario, está en 5 grados. Ah, perfecto. Pues muévete de tal forma que te quiero en 10 grados de acuerdo a lo que me acaban de indicar. Y tú, teta 2, debes estar en 35. Teta 3 en tal, etcétera, bla, bla, bla. Entonces, esta es la función
del control secundario, mientras que el primario es decirle cuáles son los valores que se requieren para cumplir con esto, con una trayectoria, ¿no? Entonces, uno es el planificador y generador, y el otro es el que aplica técnicas para cumplir esas trayectorias. Y les decía, este teach, pues simplemente es pasarnos como al control de la etapa de potencia directamente, no al procesamiento para decirle vete a la izquierda, a la derecha, sube, baja, no, simplemente el teach pendant, como si estuviéramos activando los controlitos o los interruptores de cada motor de forma independiente. ¿Para qué? Para llevarlo a una posición deseada. Y después, por medio de este teach pendant, lo que hacemos es grabar esos puntos. Recuerden que este robot tiene internamente sensores que le van a retroalimentar la posición para que el control secundario haga su trabajo y también para informarle al control primario en qué posición o cómo voy en la etapa de la trayectoria, ¿no? A la hora de que le diga yo después reproducir esto, voy a ponerlo con otro color. A la hora de que esté ejecutando, tal vez veamos que intentó seguir la trayectoria, pero no la siguió como era, ¿no? Porque estos ya son los valores reales del robot. Y aquí van a aparecer. Bueno, esto aquí, como tiene esos sensores, yo puedo ir moviéndolo y físicamente verificar que llegó a la posición que deseo. Entonces le aprieto el botón que dice grabar, grabamos el punto, y ese punto se traslada tanto al secundario como al primario para ir haciendo una base de datos, una tabla de los puntos que se van a después volver a reproducir. Esa es la cuestión de una especie de programación, esperamos verlo más adelante, que se llama programación gestual con el teach pendant o programación textual ya con órdenes, con instrucciones explícitas dentro de un programa de lenguaje de alto nivel. Y además de esto, pues requerimos de elementos de entrada y salida o terminales para poderme comunicar con otro sistema. Les platicaba, estos control, este robot debe de poder interactuar con su entorno, pero pues la única forma de hacerlo es con estos elementos. Es decir, yo puedo generar unas trayectorias, puedo tomar un objeto aquí, ¿sí? Y este objeto lo voy a trasladar y lo voy a poner aquí en una banda transportadora, ¿sí? Pero a la banda transportadora le voy a indicar que empiece a trabajar hasta que esté el objeto. Entonces el robot llega, mueve y coloca el objeto en este punto. Y en cuanto lo pone en este punto, manda un pulso para decirle a la banda transportadora que ya se puede mover, ¿sí? Entonces llega este impulso, llega el control de la banda transportadora y le dice ya se puede mover. O viceversa, yo puedo estar suministrando materia prima para que el robot la meta aquí a otra maquinita que esté acá atrás. Esa máquina puede ser un torno, una fresa o qué sé yo. Y entonces la banda transportadora llega y coloca el objeto en posición y entonces le manda al robot una señal para que lo pueda tomar, ¿no? Entonces, esto activa una secuencia para que el robot se empiece a mover, toma el objeto, regresa, y de la misma forma se va a comunicar con el torno. Llega, se pone en una posición, le avisa al torno que está en posición, y el torno entonces puede a lo mejor abrir su compuerta, abrir el choke para recibir la pieza, y entonces se empieza a mover. Es la forma como se comunican. En realidad no es una comunicación tan compleja, o la mayoría de la comunicación que se tiene entre los sistemas automatizados en la industria es simplemente a botonazos, ¿no? Vamos a llamarlo así. Actualmente esa comunicación pues ya responde a protocolos más sofisticados en donde hay que verificar quién es el robot que se está comunicando, si tiene los permisos adecuados para poder hacer esa comunicación, etcétera, etcétera. Pero el principio de operación es muy sencillo, es ese, ¿no? Y aquí, en lo que estamos viendo de estos movimientos, pues influye bastante lo que va a ser el espacio de trabajo. Esa topología de los manipuladores, esa forma como se van a estar dispuestas las articulaciones, nos van a permitir tener ventajas y desventajas sobre los movimientos. Aquí lo que cabe destacar es que la mayoría de los manipuladores robóticos que nosotros vamos a estar trabajando tienen una similitud con la parte de la antropometría o la morfología de los seres humanos, ¿no? Dice, la constitución física de la mayor parte de los robots industriales guarda cierta similitud con la anatomía de las extremidades superiores del cuerpo humano y por ende en algunos casos se les llama de esa forma, ¿no? Por ejemplo, decimos que la articulación que se encuentra en la base del robot, no me gustó, se llama cintura, sí, exactamente,
la cintura, la primera articulación que veamos aquí, hay que percatarlo, la configuración, cambiamos de plano donde se está aplicando el movimiento, está el hombro, el codo y los 3 grados de la muñeca. ¿Sí? No podemos identificar los dedos, entonces también a estos eslabones se le conoce como el antebrazo, el brazo, ¿sí? Y la cuestión de la cintura. Y los 3 grados de libertad que pudiéramos tener en la muñeca, que es la parte de elevación. Voy a tratar de dibujarlo con el doble. La parte de la elevación es como si estuviéramos levantando la muñeca de esta forma, elevación. La desviación, que podríamos verla en este sentido, ¿sí? Estar haciendo esto. Y el giro en la muñeca, que sería el último, que sería pues como si tuviéramos un eje en este punto así. Entonces, esos son los 3 grados de libertad que se consideran en la parte de la muñeca, la elevación, desviación y giro, que nos van a permitir tener un pleno control de posición y orientación de un objeto en el espacio, ¿no? Con menos grados de libertad que pueda tener el sistema, a lo mejor podemos controlar posición, pero no orientación, ¿sí? Eso es lo característico de algunas configuraciones que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, estos que ahorita vamos a platicar son todas configuraciones considerando únicamente los primeros 3 grados de libertad suficientes para poder posicionar un objeto en el espacio. Ya para controlar la orientación, pues tendremos que agregar grados de libertad adicionales que pueden ser relacionados simplemente con la muñeca del manipulador. Con la finalidad de emular los movimientos del brazo, se han desarrollado diversas configuraciones básicas de los robots, los cuales basan su movimiento en los pares cinemáticos de revolución prismático, pares de revolución y prismático. Aquí hay que resaltar esto. Son los principales tipos de articulaciones o tipos de unión entre eslabones que se emplean para poder representar los dos movimientos. Movimientos lineales son las articulaciones prismáticas, movimientos de rotación, las articulaciones de revolución. Y haciendo combinación entre ellas, vamos a poder tener diferentes topologías. Dentro de la descripción de las topologías podemos encontrar en algunos autores que la topología la nombran por el tipo de articulación que tenemos. De tal forma que, por ejemplo, el cartesiano o prismático lo representan de forma más rápida con una topología PPP. Prismático, prismático, prismático. La unión de 3 articulaciones con esas características. ¿Qué vamos a ver? Bueno, ahorita lo checamos, cómo es el espacio de trabajo, las principales articulaciones que usan y aplicaciones. Cilíndrico, bueno, vamos a ver ahí la configuración y la parte de la topología que nos va a permitir. Seguimos considerando son únicamente 3 grados de libertad, ¿no? Pero la forma como se mueve, el espacio de trabajo que desarrolla o que puede cubrir, se le nombra un tipo de configuración cilíndrico. El esférico o polar, el articulado o de revolución y finalmente el escara, ¿no? Que es una combinación, pues, digamos, fue significativa, y lo es todavía, y muy característica por las ventajas que daba a su configuración, específicamente para la cuestión de ensamble, ¿no? Por eso es de ahí su nombre, dice Selective Compliant Assembly Robot Arm, pues un brazo robótico destinado para el ensamble, pero esta cuestión del compliant o del conformado, cómo traducirlo al español, es que se adaptaba, se acoplaba al ensamble. Y este acoplamiento, esta adaptación, es precisamente por la disposición de las articulaciones que permitían que esa misma disposición, si nosotros teníamos pequeños errores en la posición para el ensamble, el robot lo podía corregir físicamente. O sea, por el mismo efecto de intentar ensamblar y la disposición de las articulaciones, se corregía esa posición. Ahorita lo vemos a detalle. ¿Vale? Ok, entonces tenemos esto de las topologías, de las forma de poderlo mencionar. Y vemos aquí este ejemplo. Está el cartesiano. Dice, tiene capacidad de movimiento a lo largo de los ejes X, Y, Z. Podemos aquí apreciar entonces lo que les mencionaba. Las 3 P's, las articulaciones prismáticas. Vamos a suponer que se desplaza en el eje X. Tenemos una elevación sobre el eje Z que aparece. Y finalmente una extensión o contracción de un eslabón con desplazamiento lineal
que nos cubría el eje Y, ¿no? Hay muchas otras configuraciones o disposiciones. Hay uno que se conoce como robot tipo gantry, que son para disposiciones más grandes. Es como si tuviéramos, por ejemplo, una gran mesota, así. Pero el robot viaja a lo largo de ese arreglo entre los ejes X, Y, Z, es decir, se desplazaba en este sentido, se desplazaba hacia acá y subía y bajaba. Y teníamos un volumen de trabajo más grande, pero este, por ejemplo, se utiliza en almacenes y se conoce como robot gantry. Aquí el que estaba presentando, tenemos un ejemplo, que es uno de los robots de Epson, que estaba destinado para la cuestión de ensamble también de tarjetas perforadas o de circuitos electrónicos, que lo que se necesitaba es hacer coincidir clavijas en agujeros, y este tipo de ¿cómo se llama?, de configuraciones fueron muy utilizadas. Actualmente se empiezan a utilizar nuevamente estos dispositivos en esto que se volvió a ser muy popular, viral, este tipo de configuración en las impresoras tridimensionales. ¿Los han visto? La mayoría de estas impresoras trabajan con esta configuración, que es poderse desplazar únicamente sobre los ejes X, Y e ir incrementando las capas con el eje Z. Así es. Aunque también las impresoras 3D ahorita ya también están utilizando otro acondicionamiento, otras articulaciones que también están presentando más ventajas, ¿no? Ya no son únicamente X, Y, Z. Podríamos tener combinaciones con mecanismos de 4 barras, de 6 barras, para poder dar esas prestaciones de velocidad y de precisión. Ok, otra configuración. Tenemos el cilíndrico. Dice, movimientos a lo largo del eje Z y Y y alrededor de Z. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos aquí que en el primer grado de libertad tendríamos una articulación tipo prismática que va a permitir elevar otro eslabón, elevarlo y contraerlo, a la vez de que podemos hacer giros sobre ese punto, sobre esa línea que se desplaza ese eslabón, podemos girar, como lo menciona aquí, y finalmente extender. Esta forma de poder trabajar de configuración que le vamos a poner, que es el PRP, y eso nos genera un volumen de trabajo muy similar a un cilindro hueco. Voy a tratarlo de dibujar. Que dependiendo del alcance de los eslabones, pues es el volumen de trabajo que va a desarrollar. Por eso el nombre de un robot cilíndrico, ¿no? Muy ocupado para poder alimentar de material a bandas transportadoras dentro de una línea de proceso, por pues la cuestión de la sencillez de sus movimientos, ¿no? Aunque se requieran cuestiones de mayor precisión, pues se utilizaban otro tipo de configuraciones. En estos tipos de actividades, que era trasladar, digamos, de una banda transportadora a otra, un manipulador de tipo cilíndrico era la solución. De hecho, en algunos casos, no necesariamente tenía que ser un manipulador robótico, sino podría ser un simple manipulador. ¿Cuál es la diferencia entre un manipulador robótico y un manipulador? Es que el manipulador, pues ya tenía definidos los movimientos por cuestiones electromecánicas. Es decir, aquí en esta base, este es un manipulador, el famoso Mercury, que se utilizó hace muchos años. Este era neumático, este robot es neumático, y ustedes saben que para poder controlar el avance de un cilindro neumático o el giro de un motor neumático, no es tan sencillo, ¿no? Simplemente se hacía con las válvulas que activaban y desactivaban el fluido. Bueno, esos sensores que activaban y desactivaban el fluido corrían internamente por estos rieles. O aquí en la parte de la extensión teníamos los límites de carrera, al igual que al elevarse internamente se tenían los sensores de límite de carrera. Entonces, si queríamos variar cuánto se iba a extender, cuánto se iba a levantar y cuánto iba a girar, lo único que se hacía era recorrer estos interruptores, estos microswitch en estos guías, y con eso restringían el giro, la elevación y la extensión. Entonces, no era tanto como una cuestión de generar trayectorias, planificarlas,
y estarnos asegurando con la posición, era simplemente limitar los movimientos de este manipulador, ¿no? Pero ya con la evolución, al empezar a utilizar ya no motores, ya no cilindros, sino motores, y cambiar el tipo de sensores que retroalimentaban la posición, entonces ya podríamos tener posiciones intermedias, posiciones que pudieran trabajar aquí en algunos cuestiones, por ejemplo, para corte láser, en cuestiones ahí de cilíndricas o cuestiones de arcos, era muy aplicado, ¿no? Pero principalmente este era el volumen de trabajo que desarrolla un robot cilíndrico. El esférico, vean, tenemos también, en el anterior teníamos 2 de prismáticas y una de revolución, entonces teníamos PRP. En esta tenemos 2 de revolución y una prismática, pero también no hay que perder de vista la forma como están dispuestas las de revolución. Por ejemplo, aquí tenemos RRP. Tenemos una rotación en la cintura, una rotación en el hombro, y el eslabón que está girando en el hombro es el que se extiende y se contrae. Entonces, por ende, a la hora de estar trabajando o haciendo una interpolación entre los puntos que puede controlar, pues se genera, como su nombre lo dice, una especie de media esfera hueca, porque uno puede trabajar dentro de su área de estructural. Entonces tenemos una media esfera hueca, y tiene unas prestaciones, ventajas en cuanto al tipo de movimientos, pues también para el traslado de material, ¿no? Como lo podemos ver aquí, en ejemplo, se utilizaban este tipo de robots, pues para trasladar los grandes bloques de cristal, de vidrio, que se tenían que después suministrar a la banda hacia máquinas para poder ser cortado, pulido, hacer el canteo, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de muchas aplicaciones, ¿no?, que se pudiera tener, pero aquí destaca la cuestión de la forma como están estas articulaciones y por ende el espacio de trabajo que desarrolla. El brazo robótico, brazo articulado, que es por lo general el que más se emplea en la industria. Tenemos la topología que es RRR, revolución, revolución, revolución. Y vemos que tiene giro en la base, giro en el hombro, pero aquí hay un cambio de plano. Vean, en el plano vertical está el eje de giro de la base y los demás están en el plano horizontal para poder hacer girar los demás eslabones, ¿no? Que va a ser el antebrazo y el brazo. Y bueno, la forma o el espacio de trabajo que genera es algo más complejo. Es como, a ver si lo puedo dibujar, no va a estar difícil. Como una especie de burbujas así anidadas, ¿no? No me sale. Una pregunta, profe. Sí. Por ejemplo, a esos, esos brazos robóticos necesitan tener las mangueras así como se ve ahí. En este caso, no necesariamente. Esto puede ser la comunicación, la cuestión electrónica, porque este era eléctrico, de forma interna. Pero bueno, por aquí la cuestión del diseño, se les facilitó tal vez ponerlo por ahí. Este es un robot también, traté de poner de los robots más viejitos que encontramos para que vean cómo eran muy sencillos en ese entonces. Ahorita los vemos muy sofisticados y parece que no tienen ningún componente más que la pura estructura del brazo, pero no, todo eran cuestiones de motores. De hecho, por ejemplo, en este caso, No sé si ha visto bueno, es que no sé si es un comercial o son videos de un robot, un brazo mecánico, ajá, que lo igualan con un maestro samurái que lo ponen igual a cortar a ajá, velocidades muy, muy muy altas. altas. Ajá, los famosos son los robots KUKA. Son unos robots alemanes muy buenos, por cierto, Sí. sí. Y ahí que dices que no tienen nada de pues, componentes externos, ¿no? Ni conectores Que ni no se demás. ve que los tengan. Ajá. Sí, no, efectivamente pueden ir de forma interna, ya dependerá del diseño. Tal vez por espacio, por disponibilidad, lo prefirieron meter así, pero sí, la mayoría de los robots ya internamente traen toda la parte de la conexión, los motores y demás, ¿no? Digo, si pronto pasa esto y regresamos ya a la universidad, recuérdenme, me buscan y nos damos un tour por ahí por el SIM que tenemos en la universidad. Ahí hay unos Motoman muy bonitos, me encantan esos robots. Vamos. Y platicamos y jugamos un ratito con ellos y me dejan prenderlos y los Sí, chocamos. Sí, profe, sí. sí. Y vemos esto. De hecho, una de las prácticas que yo tenía programadas cuando estábamos en presencial, pues es eso, ir a jugar con ellos, moverlos, conocerlos de cerca, las configuraciones, pero pues en esta ocasión va a tener que ser platicado, ¿no? Pero esperemos que cuando estemos en presencial, hagamos un tour por ahí, me buscan y con gusto,
pasamos a verlos y a jugar un ratito con ellos, ¿no? Gracias, profe. Pero Sí, sí, profe. no necesariamente tiene que estar afuera. Pues va a depender del diseño. Les digo, este es un modelo viejito de estos robots. Actualmente, como bien lo menciona su compañero, pues ya en los robots no se les ve nada por fuera, todo está de interno, las conexiones, el avance en cuestión de los conectores que son anillos rozantes, nos permiten hacer esa cuestión de incluso de tener giros más grandes. Les quería resaltar aquí en la imagen, por ejemplo, esto que ven aquí, que es parte, que pudiéramos pensar que es parte del robot, es el motor. Imagínense el tamaño del motor de corriente directa para apenas mover este bracito con el peso de acá. Este otro que está aquí es este otro motor, es el motor que hace girar la muñeca. Internamente aquí tenemos otro motor que es el único que hace es abrir y cerrar los dedos. O sea, vean la cantidad de peso que se estaba trabajando. O sea, por ejemplo, aquí la relación entre el tamaño del motor con respecto al eslabón que va a mover es mucho más grande, casi son del mismo tamaño, ¿no? De este lado, por ejemplo, este tipo de arreglo, aquí tiene el otro motor que mueve el de arriba. No hay una actuación directa, como les comentaba, por las cuestiones del peso. Si lo ponemos aquí, tendría que ser el doble del tamaño del que ya es. Y eso no es conveniente, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí, platicando del espacio de trabajo, les digo, genera un espacio muy raro. Son como burbujas sobre, una media burbuja sobre otra burbuja y así. ¿Qué es lo que genera cada uno de estos? Pero la ventaja de este tipo de configuración es que nos permite tener un mayor alcance en cuanto al espacio para el posicionamiento, y con los grados extra que se le agregan a la muñeca ya tenemos una orientación y tenemos cubiertos los 6 grados de libertad para poder posicionar un objeto y orientarlo en el espacio. Entonces es muy popular para cuestiones de manipulación, es muy popular esta configuración, que no es la única, como ya vimos, ¿no? Otra de las que también es muy populares, que también he visto, es el cilíndrico. El cilíndrico, a pesar de que es muy sencillo, también es muy popular para la cuestión de manipulación de objetos, para, por ejemplo, estar alimentando un torno, una fresa, una banda transportadora. Este es muy práctico, ¿no? Se gira, eleva, se extiende, abre pinzas, cierra, etc. Y si le agregamos más grados de libertad a la hora de meter aquí abajo unas pinzas o otros objetos, una herramienta con otros 2 grados de libertad, pues ya tenemos esta orientación también dentro del trabajo de este tipo de manipulador, ¿no? Digo, son de los que yo he más visto esto. Y finalmente el SCARA, que les decía, es un dispositivo que, vean, si lo vemos en su topología, la topología nos dice que es un RRP. ¿A cuál se parece en topología? ¿El brazo? No, el brazo era RRR. Ah. Hay uno que mencioné por ahí que era un RRP. ¿Cómo se llama? Me regreso un poquito para que lo chequen. Era como el esférico, ¿no? El Polar. esférico polar, así es. Ah, El esférico, tenemos su rotación en la base, rotación en el hombro y extensión en el eslabón, en el antebrazo, extensión y contracción. Entonces es un RRP. Y vean, el SCARA también es un RRP. Pero la cuestión de los primeros 2 pares cinemáticos de revolución están en el mismo plano, ¿ven? Y por lo general están en el plano vertical, el eje de acción o la línea de acción, de rotación. Y en el mismo plano está el prismático. Entonces, esto les decía que se llama compliance en la parte del ensamble, porque esta disposición como está aquí, la cuestión del peso de los eslabones se podría compensar o se podría considerar como peso muerto dependiendo de los arreglos que tuviéramos aquí de los valeros o de los soportes. Por ejemplo, esta cuestión, al hacerlo girar, no es lo mismo hacer girar este eslabón en esta configuración que si nosotros quisiéramos hacer girar un eslabón que se encuentra aquí en este punto y que tuviéramos un motor en este otro, ¿no? Por ejemplo, el motor aquí abajo y que lo queramos hacer girar, influye la gravedad, influye el peso mismo del eslabón, la carga, etcétera. Aquí en este punto, como se tienen los rodamientos, esto, pues lo único que tenemos que vencer es la inercia para hacerlo girar, al igual que aquí.
Lo único que se tiene que vencer es la inercia que pudiera generar este eslabón, porque el peso ya lo está cargando todos los demás los valeros. Entonces, esa configuración nos permitía utilizar motores más pequeños aquí. Se dan cuenta aquí ya los motorcitos están más pequeñitos. Y también nos permitía utilizar, o no utilizar más bien, frenos mecánicos. Y eso lo que hacía es que esta configuración con cualquier impacto, con cualquier cosita de choque, podía cambiarse sin problema. Entonces, esa ventaja se utilizaba a la hora de hacer el ensamble. Si nosotros teníamos por ahí un error milimétrico a la hora de tratar de ensamblar un objeto, se utilizaban obviamente también aditamentos mecánicos como eran los centros remotos de inserción o cuando tratábamos de insertar, por ejemplo, voy a tratarlo de dibujar aquí. Por ejemplo, si tratábamos de insertar un cilindro o una pieza de este tipo en una clavija o un agujero, si venía así y estábamos movidos, pues ya no entró, ¿no? Y ahí teníamos un error y pues ya fue la actividad. Pero se hacían cuestiones de este tipo, se hacían chaflanes en los agujeros, pequeñitos, ¿no? Para que pudiera entrar. Y ese mismo chaflán lo que hacía era desviar este objeto. Y como no tenía mucha fuerza el robot, podíamos modificar la posición del robot, hacer pequeñas correcciones. Entonces eso fue la ventaja de utilizar esta configuración SCARA. Además de que los desplazamientos entre pasar de esta mesa de trabajo, como lo vemos aquí, de esta mesa a esta mesa, tomar objetos e irlos ensartando, era sumamente rápido. Entonces también esta configuración, como no teníamos que vencer torques del peso de los eslabones al levantarlo, al girarlo y demás, simplemente hacíamos giros muy, muy rápidos. Este proceso de ensamble se hacía muy rápido. Esa es la ventaja de este tipo de configuración de manipulador robótico. Y finalmente, bueno, esto considerando únicamente los grados de libertad. No estamos, perdón. Y bueno, esto les decía, esto apenas en cuestión de la posición. Para tener la orientación, pues se requieren de mayor grados de libertad. Dice, todas estas configuraciones en un principio consideran únicamente 3 grados de libertad en su representación que permiten que el manipulador posicione su vector final en cualquier punto dentro de un espacio de trabajo. Espacios que ya analizamos ahorita, ¿no? Y los grados de libertad adicionales se utilizan para darle la orientación deseada o necesaria de acuerdo con la tarea a desempeñar. Y esta tarea pues va a ser ensamble o montaje, algún trabajo con herramienta y demás. Entonces podemos saber aquí, por ejemplo, de los de Revolución articulados, uno de los robots que fue muy popular es el robot Puma. Vemos aquí su representación. Tenemos giro en la base, giro en el hombro, giro en el codo y en la muñeca se agregaban los 3 grados de libertad que les comentaba, ¿no? Giro, elevación y desviación. Entonces ya con esos 3 grados de libertad extra ya teníamos que el robot podía posicionar y orientar un objeto en el espacio. Ok, bueno, y es nada más para retomar lo que era el grado de libertad. Los cuerpos rígidos con los que se forman los mecanismos se llaman eslabones. Estos se unen a un sistema cinemático con una función bien definida de movimiento, que se le conoce como grado de libertad. La unión de los eslabones que permiten un movimiento relativo se le llama par cinemático, o simplemente el par de movimiento. Esa unión pues va a depender de los grados de libertad que tenga, ¿no? Tenemos uniones de 2 grados, de 3 grados, ¿no? Por ejemplo, el de 2 grados podría ser a ver si puedo dibujar aquí, que tuviéramos, ¿qué pasó? Aquí está. Que tuviéramos, por ejemplo, una barrita, ¿no? Así. Y que dentro de esa barrita tuviéramos una especie como de buje. No lo voy a poder dibujar. Y ese buje se desplaza en esta barra. Así. Entonces, así como se desplaza, también puede girar, puede rodar. Entonces, esa unión se dice que tiene 2 grados de libertad, que va a ser más difícil controlar los 2 movimientos de forma independiente, pero la unión o el contacto que existe entre esos 2 eslabones me permite 2 movimientos, ¿no? También si estamos hablando, por ejemplo, en un plano,
si a lo mejor sí lo puedo dibujar. Si tuviéramos aquí un plano y encima de ese plano tuviéramos otro elemento, otro eslabón rígido que estuviera en contacto con él, este tiene 3 grados de libertad, que es el desplazamiento, es el desplazamiento en X y Y, en X a lo largo de X y menos X, en Y, ¿sí? Es decir, este objeto lo puedo desplazar sobre todo ese plano sin perder el contacto entre los dos elementos y además el giro, híjole, ¿cómo lo represento? Que sería en su eje, vamos a poner que está así. Este va a girar sobre esta flecha, va a poder girar sin dejar de estar en contacto con él. Entonces, esos son los 3 grados de libertad que podría tener esta articulación o unión tipo plano, ¿no? Pero bueno, les decía, es más complejo poder controlar esos movimientos. Y por ende, en los robots simplemente se utilizan los grados de libertad, perdón, las articulaciones con un solo grado de libertad, que son el de revolución, como lo vemos en esta parte, y el prismático que podemos ver aquí, ¿no? Ya sea que el desplazamiento sea con tornillo o ya sea que sea simplemente con un actuador neumático. El chiste es desplazar este objeto a lo largo de esta barra y por la forma de la barra impide que este objeto gire además, ¿no? A diferencia de este que les mencionaba aquí. Entonces, esos son los dos principales articulaciones que se emplean para poder eslabonar un manipulador y tener un espacio de trabajo determinado. Y bueno, hasta aquí esta situación. ¿Alguna duda con lo que hemos estado comentando? No, profe. No, profe. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hasta aquí terminamos esta primera unidad temática relacionada con la parte de los antecedentes, los componentes, y ahora sí tenemos una mayor idea de cómo es que operan los manipuladores. Ahora nos toca empezar a analizar sus movimientos. Entonces, las siguientes sesiones empezaremos a hablar sobre estas cuestiones matemáticas que debemos de emplear para poder identificar las posiciones, orientaciones, de tanto que estamos hablando de estos manipuladores, el espacio de trabajo, y poderlo plasmar en una ecuación o en un modelo matemático, ¿sí? Y esos modelos, pues dependiendo de la cantidad de grados de libertad, es que se van a hacer más complejos, ¿no? Y también veremos las herramientas que se utilizan, pues para que esos modelos no sean tan complejos y sean más fácil de identificar esos movimientos. Pero bueno, eso lo veremos la siguiente sesión. Por el momento, pues es todo. Somos 35, creo que sí vinieron todos. Voy a pasar rápido lista. Me van diciendo los que están, los que no están, ¿vale? Sí, profe. Ouch. Porque luego me regañan que no les paso lista. No me gusta pasarles lista, pero me lo están exigiendo. Ok. Tengo a Biel Miguel. Miriam, por ahí la vi, creo que sí. ¿Está Miriam? Ah, ya se desconectó, ya nos abandonó. Ah, no, sí, aquí está. Híjole, pero está viendo las novelas o las series. ¿Qué está haciendo? Es que ahorita está poco yo, profe. ¿Ok? Es que ahorita está poco yo en la tele y Está dormida. Está poco yo. Ok. ¿En qué canal? ¿En qué canal para ponerlo a El todos? 5, en el 5, bro. Ah, no. Gracias, gracias. Ok. Está presente y ausente a la vez. Es la asistencia de Schrödinger. Ok, bueno, digamos, por aquí intentaba andar. Ok, Aguilar Juárez, Efren. Presente. Perfecto. Alcántara Esquivel. Presente. Ambrís Martínez. No, bueno. Araiza, perdón, Hernández. Ah, sí, profe, sí, estaba, es que no le alcanzaba a dar al botón. Ah, ok. Ambrís, aquí anda. Sí. Entonces, Araiza Hernández. No, él no. Caballero, aquí no. Presente. Campos Peral. Presente. Carabés Ferrer, sí, por ahí lo vi. Presente. Cardoso Rojas. Presente, profe. Carmona Gaitán. Presente. Casarrubias Calvillo. No, Casarrubias, bueno. Casillas Almonte.
Fabián Niño. Presente. Gallego Sanz. Presente. García Jaimes. González Arias. Presente. González Torres. Presente. González Vargas. No está González Vargas. Hernández Celis. Presente. Hernández Gerardo. Presente. Ok, Hernández. Profe, Sí, soy González Vargas. Es que González Vargas, Gustavo. sí, es que Ok, no funciona muy bien mi bocina de la computadora. perfecto. Ok, no te Gracias, preocupes. profe. Aquí estamos. Entonces nos quedamos con Hernández Gerardo, ¿sí está? Sí. Hernández Mendoza. Alison. Sí. Hernández Reyes, César. Presente, profe. Hernández Rojas, Luis. Presente. Jiménez García, Samuel. Presente, profe. Y Lovera Ortiz. Presente, profe. López Ledesma. Presente. López Pulido. Presente. Marín López. Presente, profe. Morales Vilchis. Presente, profe. Munguía Reyes. Presente. Profe, Sí. Araiza, sí está, es que fui al baño. Ahí, ¿qué? ¿Cuál? ¿Quién? ¿De qué? Araiza. Ahí, Araiza, no, Aiza. Ajá, Araiza. Araiza, ok. Araiza Hernández, David. Sí, gracias. Hecho. Me hace que fuiste por una torta de tamal y no nos invitas. Ok. No, pero sí ya dan ganas. ya casi terminamos para ir por las tortitas de tamal. Ok, ¿con quién me quedé? Morales Vilchis, sí está, ¿verdad? Munguía Reyes Fernando. Presente, profe. Navarro Mejía. Presente, profe. Ornelas Sánchez Mauricio. Presente, profe. Pérez Carriosas. Presente, profe. Pérez Cervantes Adrián. Presente, profe. Rangel Martínez. Aquí está el profe. Rangel Tlasca. Daniel. No, no está Tlasca. Él sí fue por las tortas de tamal. Romero Pérez. Presente, profe. Romero, ok. Sánchez Ceja. No. Y Segundo García, Ricardo. Tampoco. Y Serafín Aviña. Presente. Perfecto, ok. Ahí está. Entonces, bueno, pues creo que es todo por... ¿no hay alguna duda o comentario? No, profe. No, profe. Sí. No, profe. No, profe. Bueno, pues entonces nos vemos la siguiente sesión, muchachos. Nos toca el día lunes, ¿verdad? Así es. Sí, el lunes a las... Nos vemos, profe. nos toca el lunes de 1 a 2. No, mentira, de 11 a 1. Sí, ya corregí mi horario. Bueno, que estén bien, muchachos. Igualmente, profe. Cuídense mucho. Muchas gracias. Igualmente, gracias, bye.